Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en el ejercicio de hoy día vamos a resolver un caso de corrientes de malla, el cual tenemos que descubrir cuánto valen las corrientes I1, I2 e I3 de este circuito. Ya recuerden, una malla simplemente es un subconjunto del circuito, pero que no tiene puntos intermedios que interfieran con el paso de la corriente. Entonces, en otras palabras, son los cuadrados, no se compliquen con eso. Por ejemplo, I1 es una malla, ¿cierto? Porque sería todo este cuadrado y no tiene interrupciones al medio. I2 también es una malla. ¿Por qué no hay interrupciones al medio? I3 también. Pero si tomas esta unión, ¿cierto? Que tiene esta resistencia al medio, eso no es una malla. Entonces, a eso se limita el tema de las mallas y en verdad es una cosa algorítmica. Ya es simplemente un proceso el cual mediante resolución de sistemas de ecuaciones nos va a permitir justamente poder calcular el valor de cada corriente. Bien, entonces en este caso vamos a tener lo siguiente. Vamos a partir con la malla 1. La malla 1, ¿cierto? Que sería acá la malla 1. El voltaje, ¿cierto? Este es el símbolo de las baterías de corriente continua. ¿Ya? Entonces, si la corriente y uno sale por el positivo, recuerden que el símbolo de la fuente continua es así, con una línea más larga que la otra y que la línea larga es el más. Y ahí esta sería el menos. Las corrientes de malla ya se van a definir en sentido horario. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener esta forma. Y si el resultado te da negativo, es porque la corriente en verdad iba hacia el otro lado. Uno de los puntos que implican dentro del desarrollo de este algoritmo es que si la corriente de malla sale por el positivo, entonces el número del voltaje de la fuente lo ponemos en negativo. Fíjense, acá la corriente 1, que por defecto es en sentido horario, sale por el positivo de la fuente, entonces vamos a anotar acá menos 7, ¿cierto? Tenemos que hacerlo por malla. Tenemos menos 7, ¿ya? Luego tenemos, recuerden que por la ley de Ohm, que el voltaje es lo mismo que corriente por resistencia, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que esto va a ser I1, ¿ya? Y la resistencia va a ser esta que está acá. Entonces vamos a tener más corriente 1, que es nuestra incógnita, por el valor de la resistencia, que sería en este caso 3.3 kilo. Ya después eso lo vamos arreglando. Luego pasa por esta resistencia de 6.8 kilo ohm, ¿ya? Y si se dan cuenta, está compartido entre la malla 1 y la malla 3. Entonces, por lo tanto, se tiene que sacar una diferencia de corrientes tomando la malla que estás analizando con el signo positivo. Entonces vamos a tener acá que más corriente 1 menos corriente 3, ¿cierto? Porque son las dos mallas involucradas que pasan por la resistencia de 6.8 kilos por 6,8 kilo ohm o 6,8K, ningún problema. Pasamos ahora a la resistencia, que es la de 4.7. Esta resistencia está siendo compartida por la malla 1 y la malla 2. Entonces, en este caso, ya vamos a tener más malla 1 más corriente 1 menos corriente 2 por 4,7K, ¿cierto? Y no hay nada más, es igual a 0. ¿Por qué? Porque esto se vale la ley de los voltajes de Kirchhoff, que te dicen de que la sumatoria de las caídas de tensión dentro de una malla, en este caso es 0. ¿Cierto? O sea que si tú sumáis el voltaje entre estos dos puntos, el voltaje de esto y el voltaje de esto, te da 0. Entonces ya planteamos la primera ecuación. Luego vamos a tener la segunda. La segunda ecuación, o sea, la segunda malla, que sería esta de acá, que vamos a tener ya la corriente 2 menos la corriente 1, corriente 2 menos corriente 1, multiplicado por la resistencia 4.7 por 4,7 K, más corriente 2 menos corriente 3, que sería corriente 2 menos corriente 3 porque estoy analizando la malla 2, y eso por un K, por un K. Finalmente, la malla 3, vamos a tener lo siguiente. Partamos con la fuente. Ahí eso es igual a 0, ¿cierto? Por la ley de los voltajes de Kirchhoff.
tenemos la tercera ecuación, que sería en este caso ya la corriente 3 entra por el positivo, ¿cierto? Entonces sería con signo más, sería 3, ¿cierto? Porque recuerden que en este caso, como la corriente sale por el positivo, queda con signo menos. Tendríamos 3 más corriente 3 por la resistencia de 2.2K, ¿cierto? Porque esta resistencia solo pasa a la corriente 3. Ahora, por la resistencia 1K vamos a tener I3 menos I2, ¿cierto? Vamos a tener finalmente más I3 menos I2 por 1K. Y ahora está, que está acá, la de 6.8, que sería más I3 menos I1 por 6,8K igual 0. Entonces ese es el primer paso de las mallas, que nosotros tenemos que plantear el sistema de ecuaciones. Ahora esta cosa la vamos a normalizar. Vamos a tener lo siguiente. Los números fijos, ¿cierto? O sea, estos números menos 7 y 3 los vamos a pasar al otro lado de la ecuación, ¿ya? Y vamos a dejar esto expresado como coeficiente por I1, coeficiente por I2, coeficiente por I3. Vamos a estandarizar la forma en la cual escribimos esta ecuación. Entonces, vamos a tener que los que multiplican a corriente 1 son 3,3. Ya vamos a asumir de que todos son K, entonces porque no hay ninguno que no sea K. 3.3, por eso voy a omitir el K en la expresión para no sobreexpresarlo. 3.3K, acá vamos a tener 6,8K más 6,8K y más 4,7K. Y esos 3 van a multiplicar a la corriente 1, ¿cierto? O sea, estoy reescribiendo esto de otra forma, ¿cierto? Sería S por S, S por S y S por S. Veamos ahora la corriente número 2. Vamos a tener menos 4,7 por I2. Luego vamos a tener menos 6,8 por I3. Y eso es igual a 7. Ya, ahí tenemos. Entonces, ahora hacemos la segunda. Esto va a ser la primera. Después tenemos la segunda, que sería la corriente 1. Ojo, el signo menos. Vamos a tener menos 4,7 por I1. ¿Hay algún otro I1? No, por I1. Luego I2. Ya, menos, vamos a ver, no, acá está en positivo. Más 4,7, ¿cierto? Que sería este de acá. Más 1. Más 1, que sería la multiplicación de ese I2 por ese de acá. Más 1, y eso por I2. Y ahora hacemos el I3, que sería menos 1 por I3, ¿cierto? Porque este factor no tiene el I3, entonces eso es 0. Finalmente tenemos la tercera ecuación. La tercera ecuación sería como sigue. ¿Tenemos algún I1? Sí, tenemos un I1, que sería este. Está negado y está multiplicado por 6,8. Entonces va a ser menos 6,8K, menos 6,8 por I1. Recuerden que estamos omitiendo las K. Después el I2, que sería este de ahí, sería menos 1 por I2, ¿ya? Y finalmente para el I3, más 2,2 más 1 más 6,8. Todo eso multiplicado por I3. Y eso es igual a, ojo, no es 0, sino que el 3 pasa al otro lado y te va a quedar menos 3. Y ahí está. Ahora, apliquemos calculadora. Ya, ¿qué sería? Aplicando calculadora, que la tengo acá. Esto está en vivo en directo. Ya vamos a aplicar calculadora. Tendríamos 3,3 más 6,8 más 4,7. Y eso da igual a 14,8. 14,8 por I1 menos 4,7 por I2 menos 6,8 por I3 igual 7. Luego, la segunda ecuación sería menos 4,7 por I1 más 5,7 por I2 menos 1 por I3 igual 0.
la tercera ecuación, que sería menos 6,8 por I1 menos 1 por I2, ya, y ahora calculadora. Sería en este caso, sería 2,2 más 1 más 6,8, que sería 10, más 10 por I3, igual menos 13. Y hasta ahí por mientras la calculadora. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Que este sistema de ecuaciones lo vamos a llevar en su formato matricial. ¿Ya? O sea, igual perfectamente podríamos resolverlos por método de sustitución o otra forma, pero ya cuando empieza a cobrar dimensión esto, se recomienda la metodología de Kramer, ya la regla de Kramer. Entonces, para eso nosotros tenemos que llevar este sistema a una matriz. ¿Ya? Y acá es donde se utilizan las matrices, porque generalmente en matemática te dicen, ya resuelve la matriz, ¿cachai? Pero ¿por qué? ¿Para qué me sirve? Bueno, para esto, para poder calcular las corrientes de una malla, entre otras cosas. Entonces, la forma matricial de este sistema de ecuaciones sería 14,8 menos 4,7. Estoy simplemente tomando los coeficientes que multiplican a mis incógnitas, que son las corrientes, y lo estoy dejando en un formato matricial. Menos 4,7 menos 6,8. Luego tengo menos 4,7, tengo 5,7 y tengo menos 1. Y tengo menos 6,8, tengo menos 1 y tengo 10. Entonces tengo acá mi matriz, ¿cierto? Pero tengo que multiplicarlo por un vector. Recuerden que un vector o un arreglo o un array es simplemente una matriz de una columna, que sería por corriente 1, corriente 2, corriente 3. Y eso, ¿cierto? Me va a dar los coeficientes que tengo al lado derecho de la expresión, que sería 7, 0 y 3. Entonces acá el objetivo es justamente resolver este sistema de ecuaciones. Por lo tanto, ¿dónde seguimos escribiendo? Vamos haciendo. Ya en esta. Entonces vamos a tener lo siguiente. Disculpen que se mueva un poquito. Ya tenemos entonces, no se alcanza a visualizar todo, pero tenemos el sistema de ecuaciones, el cual pasa a su forma matricial. Tenemos la incógnita y tenemos los números. Entonces voy a escribir esta parte que es lo que interesa, ¿cierto? Para no llenar esto de números, ya porque no caben en la imagen. Vamos a tener 14,8 menos 4,7 menos 6,8 menos 4,7, 5,7. Fíjense que en este caso es simétrica. Menos 1, menos 6,8, menos 1 y 10. ¿Qué significa una matriz simétrica? Que la diagonal son números diferentes, pero los que están de esta forma son como imágenes, es como un espejo. Entonces tenemos la matriz, tenemos I1, tenemos I2, tenemos I3, ¿ya? Y tenemos 703. Y ahí tenemos que resolver eso que está acá. Para eso vamos a utilizar la regla de Kramer. Que sería, disculpen. Sería la regla de Kramer, ya que en este caso tenemos que calcular los determinantes. Ya, acá se empieza a poner un poco engorrosa la cosa. La regla de Kramer, ya les voy a hacer acá como una pequeña intro. Ya, es lo siguiente. Que si yo tengo, por ejemplo, AX más BI más CZ, tenemos acá DX más EI más FZ, y después tengo GX más HI más y latina Z, ¿ya? Pero acá son solamente los coeficientes, así que esta parte omítanla, solo los coeficientes. Entonces, y eso multiplica a X y Z, ¿ya? Y acá voy a tener un valor, no sé, P, Q y R, ¿cierto? Con valores conocidos. Entonces la regla de Kramer se trata primero de calcular el determinante de esto. ¿Ya? Vamos a llamar esto la matriz A. Entonces primero tenemos que calcular el determinante de A. ¿Ya? Luego vamos a calcular el determinante de AX, el determinante
de AI y el determinante de AZ. Ya, entonces, ¿de qué se trata? Por ejemplo, llamamos A cuando tenemos solamente los coeficientes originales. O sea, si calculamos el determinante de esta matriz, ¿cierto? Tenemos el determinante de A. Pero fíjense que después vienen tres determinantes más. Viene el determinante de AX, de AI y de AZ. Entonces, por lo tanto, cuando vamos a calcular el determinante de AX, es simplemente reemplaza la primera columna, esa columna, reemplázala con estos valores que están acá. Y ahí tienes el determinante de AX. Luego, repites lo mismo, pero con el AI. Entonces tomas esos valores, los pones acá, y para el determinante de AZ, simplemente reemplazas esos acá. Por lo tanto, una vez que tenemos esa información lista, simplemente vamos a hacer de que X es lo mismo que el determinante de AX partido por el determinante de A, que el Y es lo mismo que el determinante de AI partido por determinante de A, y el Z es lo mismo que determinante de AZ partido por determinante de A. Entonces, para poder calcular los determinantes que nos van a permitir calcular las incógnitas, que en este caso son las corrientes, utilizamos la regla de Sarrus. Ya, o sea, por ejemplo, esto es el método de Cramer, o la regla de Cramer. ¿Ya? Y tenemos acá la regla de Sarrus, o Sarrus. Ahí hay otra forma de mencionarlo. Entonces, la regla de Sarrus, ¿qué es lo que te dice? Por ejemplo, si tenemos una matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I, vamos a suponer una matriz de 3×3, la regla de Sarrus para calcular el determinante es simplemente copia y pega estas dos columnas, cópialas ahí, hay otras que son como verticales pero llegan al mismo resultado. A, D, G, B, E, H, ¿viste? Estoy copiando y pegando las dos primeras, las pongo ahí. Y voy a hacer esas tres, voy a hacer estas tres de acá, ya, donde estas van a ser con signo positivo y estas van a ser con signo negativo. Entonces, el determinante se va a definir como A por E por I más B por F por G más C por D por H menos G por E por C más H por F por A menos I por D por B. ¿Viste? Eso es el determinante. Igual es como un poco largo eh, toda la resolución, ¿ya? Pero bueno, hagámosla. Vamos a calcular primero el determinante de A. Tenemos que calcular cuatro determinantes. Tenemos el determinante de A, que en este caso sería 14,8 por 5,7 por 10. Sería el primer elemento a calcular. Más menos 4,7 por menos 1 por menos 6,8 más sería el C, que sería este de acá, sería menos 6,8 por, sería el menos 4,7 por el menos 1. ¿Ven? Entonces con eso ya tengo los tres primeros elementos del determinante de A. Ya. Y eso lo vamos a restar con menos 6,8 por 5,7 por menos 6,8 menos 1 por menos 1 por 14,8. Claro, sería en este caso el menos G, ¿cierto? Tendríamos el H, tendríamos el F y tendríamos la A, ¿cierto? Sería 14,8. Luego menos sería la I, ¿cierto? La I, ¿dónde está? Sería esta de acá, sería el 10 por el D, ¿cierto? Que sería en este caso el menos 4,7, y después por el B, que sería en este caso el por menos 4,7. Y con eso tenemos un determinante.
ya que sería el determinante de A. Luego vamos a calcular el determinante de AX. Determinante de AX, ya que sería en este caso, acá conviene mejor reescribir la matriz. Tendríamos que la matriz sería 703 y acá ponemos el menos 4,7, 5,7 y menos 1, menos 6,8, menos 1 y 10. 703, menos 4,7, 5,7 y menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, que serían los 3 para abajo y los 3 para arriba. Vamos a tener, por lo tanto, 7 por 5,7 por 10 más, conviene poner paréntesis, ponemos ahí más, menos 4,7 por menos 1 por 3 más, menos 6,8 por 0 por menos 1 menos, y hacemos estos de abajo hacia arriba, que sería en este caso 3 por 5,7 por menos 6,8 menos, menos 1 por 7 menos 10 por 0 por menos 4,7. Entonces resuelves todo eso, ¿cierto?, en la calculadora y se llama determinante, en verdad sería determinante de I1. ¿Por qué I1? Porque I1 es nuestra primera incógnita, es que sería esto de acá, ¿cierto? Acá después en el ejemplo lo hice con X, pero lo hacemos con I1. Luego hacemos el determinante de ahí. Fíjate, acá yo lo que reemplacé fue ese elemento de ahí. Luego tenemos determinante de AI, que sería, en este caso, conservamos los primeros tres números originales, que sería el 14,8, el menos 4,7 y el menos 6,8. Ahora reemplazamos ese 703, lo reemplazamos en la columna del I, o sea, al medio. Vamos a tener 703, ¿ya? Y finalmente voy a tener menos 6,8, menos 1 y 10. ¿Ya? Copiamos y pegamos las dos primeras columnas al lado, que sería 14,8, menos 4,7 y menos 6,8, 703. Y volvemos a resolver las 3 para abajo y las 3 para arriba. Ya, ¿qué nos queda? Vamos a tener 14,8, 0 por 10, más 7 por menos 1 por menos 6,8, más menos 6,8 por menos 4,7 por 3. ¿Ya? Luego menos 6,8 por 0 por menos 6,8. Menos 3 por menos 1 por 14,8. ¿Ya? Tendríamos esas 3 negadas. Luego tendríamos, sería 10 por menos 4,7 por 7. Listo. Y eso sería el determinante de I2. Finalmente, ya nos estamos acercando a lo final. Ya tenemos eso ahí. Tendríamos el determinante de AZ, que sería la tercera, que simplemente tomas las dos primeras columnas iguales, estas dos, que sería 14,8 menos 4,7 menos 6,8 menos 4,7, 5,7 menos 1 menos 6,8 menos 1 y 10. Pero no, está malo. En este caso estaba pensando en otra cosa. Sería 703. ¿Ya? Entonces, porque estamos resolviendo la Z, no estamos resolviendo el A. Entonces, ahí está. Luego, copiamos y pegamos las dos columnas acá. Sería 14,8 menos 4,7 menos 6,8 menos 4,7, 5,7 y menos 1. Y ahí volvemos a hacer el mismo show. Eso, las 3 para abajo y las 3 para arriba. Por lo tanto, nos va a quedar 14,8 por 5,7 por 3. Primer factor. Luego tenemos más
menos 4,7 por 0 por 6,8 negativo, más 7 por menos 4,7 por menos 1. Ya tenemos las 3 para abajo, ahora las 3 para arriba. Sería menos 6,8, menos 6,8 por 5,7 por 7, menos 1 por 0 por 14,8, menos 3 por menos 4,7 por menos 4,7. Y ahí está. Entonces, y eso nosotros lo vamos a llamar el determinante de la corriente 3. Entonces, una vez que metes eso en la calculadora, ya, acá lo voy a representar de forma conceptual, vamos a tener de que la corriente 1 es lo mismo que el determinante de I1, ¿cierto? O sea, cuando a la matriz de coeficientes lo cambiamos por estos valores, y eso dividido por el determinante de A, ya que es el original, que sería este. Luego vamos a tener corriente 2, que es lo mismo que el determinante de I2, partido por determinante de A. Finalmente, corriente 3, que va a ser determinante de I3, partido por determinante de A. Y el resto es solamente calculadora, pero espero que se haya entendido aproximadamente lo que es el algoritmo. Ya, bueno, ese es el ejercicio. Espero más adelante hacer una versión un poco más pulida de este problema, pero esto es simplemente para poder guiar un poco mis clases. Ya, así que cualquier duda que tengan, cualquier error que se pueda detectar en el video, por favor, me mandan un correo a nestor.palominos@gmail.com. Ya, y estamos al habla. Que les vaya muy bien. Un abrazo. A darle. Chao.